Saludos amigos. Navegando por internet encontré este video de un canal de filosofía muy bueno por cierto, que sube videos sobre temas filosóficos como paradojas etc. Recientemente este usuario subió un video argumentando que si el argumento cosmológico Kalam es verdadero el cristianismo es falso. En este video refutaremos este video así que acompáñanos hasta el final del video. Si el cristianismo es verdad, entonces el futuro debe ser infinito. Yo creo que esta es una doctrina central del cristianismo. No conozco ningún teísta cristiano, ningún denominado teísta cristiano que niegue este hecho. Yo creo que es una doctrina central del cristianismo. Todos los cristianos, de hecho, creen que el futuro será eterno, ya sea en el cielo, o en el infierno, o algo así. De hecho, me parece que hay pasajes en la Biblia en donde se sugiere que el futuro es eterno. Por ejemplo, en casos como Juan 3:16, que creo que es el pasaje más famoso de la Biblia, se señala que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se ha dicho de paso, el Catecismo de la Iglesia Católica también afirma esto, así que asumo que para ellos tampoco será algo polémico esto. Mi punto entonces, sabiendo... En primer lugar, la noción de eternidad en la Biblia no se limita necesariamente a un futuro infinito, aunque a menudo se asocia con la idea de una vida después de la muerte que es eterna. La Biblia habla de la eternidad en un sentido que abarca tanto el pasado como el futuro, y se refiere a la existencia atemporal de Dios. En la Biblia, la eternidad se relaciona con la idea de que Dios es eterno y siempre ha existido, sin principio ni fin. Además, se menciona la promesa de la vida eterna para aquellos que tienen fe en Dios, lo que implica una existencia sin fin en su presencia después de la muerte. La Biblia no habla explícitamente de futuros infinitos en el sentido filosófico o matemático. La Biblia utiliza la noción de eternidad en un contexto religioso y espiritual para describir la existencia sin fin o la duración perpetua, pero no se enfoca en conceptos abstractos de infinitud en el sentido estricto. Cuando se menciona la vida eterna en la Biblia, se refiere a una vida que no tiene un fin conocido, pero no necesariamente se aborda en términos matemáticos o filosóficos de infinito. Más bien, se relaciona con la promesa de una vida sin fin en la presencia de Dios para aquellos que tienen fe en Él. Por lo tanto, es importante distinguir entre la noción religiosa de la eternidad y entre lo filosófico y matemático. Los conceptos de futuros infinitos o eternidad en matemáticas y filosofía son diferentes de la noción de eternidad que se encuentra en la Biblia. En matemáticas y filosofía, la infinitud se aborda de manera abstracta y teórica, mientras que en la Biblia, la eternidad se refiere principalmente a la duración perpetua en un contexto religioso y espiritual, como la vida después de la muerte o la naturaleza eterna de Dios. Estos son conceptos distintos y no están relacionados directamente. Los conceptos de eternidad en la Biblia y la idea de infinitud en matemáticas y filosofía no están relacionados directamente porque abordan temas muy diferentes. La eternidad en la Biblia se enfoca en cuestiones religiosas, espirituales y morales, como la promesa de vida después de la muerte o la naturaleza eterna de Dios. Es una noción que se utiliza en un contexto específico de fe y creencias religiosas. Por otro lado, la idea de infinitud en matemáticas y filosofía se refiere a conceptos abstractos de lo ilimitado, lo incontable y lo inagotable. Estas disciplinas exploran el infinito en un sentido puramente conceptual y teórico, sin necesariamente vincularlo a creencias religiosas o espirituales. Por eso tenemos que entender la Biblia. Saberse la Biblia no es lo mismo que entenderla. Viendo esto es el siguiente. Si es verdad que no puede existir un infinito actual, entonces el futuro debe ser finito. Y esto porque el futuro, si es que es infinito, sería un infinito actual. Si el futuro es como el cristianismo afirma que lo es, entonces el futuro es un infinito actual. Si podemos decir que el pasado debe ser finito, porque si el pasado fuese infinito sería un infinito actual, y quedamos en que los infinitos actuales no existen, entonces yo creo que con mucha plausibilidad también se puede decir que si el futuro fuese infinito, es decir, como el cristianismo dice que es, entonces tampoco podría existir, porque sería también un infinito actual y quedamos en que los infinitos actuales no existen. Es así como la doctrina de que el futuro debe ser infinito, que creo que los cristianos afirman y creo que la mayoría de religiones monoteístas también afirman, pues quedaría como falso, porque sería un infinito actual y esto no se puede dar, por lo que el cristianismo sería falso. Tu argumento está mal porque es solo una mala comprensión de lo que se refiere la Biblia o trata de entender. Juan 3:16 habla de un concepto religioso de eternidad. El versículo dice: Pues de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
En este contexto, vida eterna se refiere a una existencia sin fin en la presencia de Dios como resultado de la fe en Jesucristo. Es un concepto religioso que promete una relación eterna con Dios después de la muerte y no está relacionado con la noción matemática o filosófica de infinito. Yo creo que, y me parece que con buenos argumentos, es que si lo que se debe rechazar para apoyar la segunda premisa de la defensa del Kalam a la idea de que el universo comenzó a existir es negar un infinito actual, entonces creo que con gran posibilidad se puede decir que el futuro, si es infinito también, es un infinito actual, y por lo tanto debe ser rechazado como posible. Quizás una forma de ver lo siguiente es mediante el siguiente experimento mental. Digamos que un ángel inmortal llamado Juan va a contar durante una infinita cantidad de días. Digamos que Dios se lo ordena. Ahora, supongamos que Juan no se cansará, no va a abandonar el conteo, no va a ser estorbado por ninguna contingencia, sino que contará por siempre, cada número natural. Para cada número natural habrá un día que Juan cuente dicho número natural, dado que contará por siempre y nunca parará. Si nos preguntamos cuántos números contará Juan, vemos que solamente puede haber una respuesta: infinitos números. Por lo tanto, Juan contará cada número natural, piénsese en cualquier número, por más grande que sea. El número en que se piense, como Juan nunca parará de contar, habrá un día en el que Juan contará ese número. Dado que hay infinitos números naturales, y Juan contará cada número natural en infinitos días, entonces Juan contará infinitos números naturales en infinitos días. Por ejemplo, si hoy estamos 25 de diciembre, lo podemos enumerar con el número 1 que Juan contará. Mañana, el 26 de diciembre, lo podemos enumerar con el número 2 que contará. El 27 con el número 3 que contará. Y así sucesivamente con todos los números. Por hacer un contraste, si se le ordenara a Juan contar 3 números desde hoy, ante la pregunta ¿cuántos números contará Juan?, la respuesta es solo una: 3. Igualmente, si en el anterior caso alguien pregunta ¿cuántos números contará Juan?, si Juan contará cada número natural y hay infinitos números naturales, la respuesta es simple: infinitos números naturales. Pero si es así, entonces el problema surge. Surge porque si pensamos en los números que Juan contará, en el conjunto de números que Juan contará, vemos que es posible que sean infinitos conteos únicamente porque hemos aceptado que el futuro puede ser infinito. Porque si hubiese una cantidad de tiempo futuro finito, él no podría contar infinitos números naturales, infinitos días. Y esto, digo yo, es un infinito actual. Si Juan contará infinitos números naturales, entonces Juan contará un infinito actual de números. Y es que cumple con todas las características de un infinito actual. En el caso de la biyectabilidad, cada conteo de Juan, como serán infinitos, pues puede ser biyectable por cada número natural. Al final de cuentas, cada conteo que hará es un número natural. Y como contará cada uno de los números naturales, podemos decir que contará una cantidad biyectable con los números naturales, o sea, infinitos números naturales. A su vez posee la propiedad de Cantor, y esto se ve en que cada conteo de número par que realizará puede ser correspondido con cada conteo impar, y estos dos con todos los números naturales. Creo que es obvio ver que está la propiedad de Cantor. Entonces, por definición, el set de números naturales que Juan contará es un infinito actual. Por lo tanto, debemos rechazar que el futuro sea infinito porque abre la posibilidad de un conteo de infinitos números, y si nos ponemos a analizar el número de conteos que Juan hará, podemos ver que satisface perfectamente la definición de un infinito actual. Y dado que los infinitos actuales no pueden existir, o eso estoy suponiendo, y un futuro infinito implica que pueda haber un infinito actual, entonces no puede haber un futuro infinito porque nos conduce a la posibilidad de un infinito actual. Estoy consciente de que se pueden presentar varias objeciones, pero realmente estoy muy convencido de que todas ellas fallan y que no hay ninguna razón para pensar que Juan no contará infinitos números naturales y que eso no es un infinito actual. Estoy convencido de que, de hecho, se puede probar que realmente es así. Por lo tanto, voy a defender el argumento de diversas objeciones que creo que se pueden presentar, que creo que son exhaustivas porque creo que son todas las que se pueden presentar, y voy a mostrar que ninguna funciona y que, por lo tanto, si el Kalam... El argumento que presenta se enfoca en una secuencia numérica infinita, donde Juan cuenta infinitos números naturales. Esto es una cuestión matemática y filosófica y no se relaciona directamente con la fe religiosa. En la religión, la idea de un futuro infinito se asocia a menudo con la vida eterna, la promesa de la salvación y la relación con lo divino, y se aborda en un contexto teológico y espiritual. Por lo tanto, mientras que el argumento puede ilustrar cuestiones relacionadas con infinitos matemáticos, no necesariamente refuta la creencia en un futuro infinito en un contexto religioso, ya que estos son dos tipos de infinito que se consideran en diferentes marcos.